Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes. Y en esta ocasión les voy a compartir la guía de aprendizaje de la fase número 1 de continuidad educativa correspondiente a la semana número 5. Así es, la semana 5. Vamos avanzando. Iniciemos. Generalidades, nivel educativo, cuarto grado de educación básica. Secciones, en este caso ustedes van a anotar la sección respectiva de ser necesario. Asignatura lenguaje. En esta ocasión vamos a trabajar los indicadores de logro del programa de estudios que son el 2.3, 2.4 y 2.5. Así es, estamos siguiendo y a la vez finalizando la unidad número 2 del programa de estudios. Docente, acá escribirán el nombre del docente respectivo. Esto para el caso de los que tengan la guía de forma impresa. Muy bien, sigamos. Actividades de inicio para esta guía de aprendizaje de nuestra quinta semana de la asignatura del lenguaje. Reflexión. Y la reflexión para esta semana dice de la siguiente manera. Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Y esta es una reflexión de Francisco Umbral, poeta y periodista español. Pregunto allá desde casita, ¿qué entendemos de esta reflexión? Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Muy bien, les voy a dar mi interpretación. Leemos la vida escribiendo. Cuando escribimos y cuando leemos, estamos leyendo ¿qué? Vida. ¿Por qué vida? Porque cuando escribimos acerca de cuentos, acerca de noticias, acerca de historias, acerca de aprendizajes en muchas áreas. Y todas esas áreas forman un conjunto llamado vida. Entonces, cuando escribimos, estamos leyendo o estamos transmitiendo vida. ¿Y por qué habla de esto la reflexión? Porque en esta clase vamos a hablar acerca de algunas formas o técnicas de la escritura. Avancemos. ¿Cuáles son los objetivos de clases? El primero es planificar y elaborar con esmero textos escritos, atendiendo al contenido y al destinatario. Es decir, vamos a lograr en esta semana que ustedes sean capaces de elaborar textos escritos cortos, siguiendo el contenido que noté y el destinatario. El destinatario es a quien va dirigido nuestro escrito. Y el segundo objetivo es el siguiente: revisar con esmero el contenido de su escrito, atendiendo a la legibilidad, corrección y coherencia del texto. ¿Qué quiere decir? Que no se trata solo de escribir. Al escribir hay que hacer un proceso de revisión. Y esta revisión lleva algunos elementos importantes a nivel gramatical, que son la legibilidad, es decir, que tan legible es la letra del texto, la corrección, las correcciones que hayamos hecho de forma previa, y coherencia, es decir, que tan entendible o comprensible es una idea con respecto a la otra. Iniciemos con la actividad de exploración de saberes previos, que para esta semana dice de la siguiente manera. Lee, y acá aclara que no es necesario copiarlo, solo leerlo, la siguiente reseña histórica. Luego realiza la actividad planteada de comprensión lectora. Pregunto, ¿conocen ustedes lo que es una reseña histórica? Yo sé que algunos tienen una idea. Una reseña histórica es un texto que puede ser, por lo general, corto, que habla acerca del origen o la historia de un invento, de un personaje importante, etc. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de ¿qué? ¿Qué observamos acá? Una mano, ¿y qué está sosteniendo? Un llavero, ¿verdad? Con una llave. Entonces vamos a hablar un poquito, o a leer en este momento, la reseña histórica acerca de la llave, propuesta por Chipeto. Y dice de la siguiente manera. Los griegos afirman ser los inventores de la llave como instrumento único que permite abrir una puerta. No obstante, existe la seguridad que 4000 años antes de Cristo, los egipcios las utilizaban en sus casas. En la Edad Media, las puertas de los castillos y hasta de las ciudades amuralladas se podían cerrar con este invento, ya hecho de hierro y no de madera, o hueso como al principio. La palabra llave tiene muchos significados, entre los cuales mencionaremos algunos. Se otorga simbólicamente la llave de la ciudad a un visitante distinguido.
la llave de los automóviles, las que utilizan los mecánicos, en fin, los enamorados le piden a su amada la llave de su corazón. Actualmente, seguimos en la siguiente presentación, los sensores electrónicos, los chips de las tarjetas de crédito, los códigos computarizados, los lectores de huellas digitales, identificadores de voz, etc. hacen lo que antes hacían las llaves: abrir y cerrar puertas, archivos, cajas de seguridad y más. Muy bien, ¿qué les pareció esta reseña histórica? ¿Conocían ustedes, por ejemplo, que los griegos afirmaban que ellos inventaron las llaves? ¿Conocían por ejemplo, los egipcios las empezaban a utilizar a 4000 años antes de Cristo? ¿Conocían que las primeras llaves no fueron de hierro, no que fueron de qué dice? De madera o huesos. Interesante, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que en la actualidad hay sensores eléctricos, chips de tarjetas de crédito, códigos computarizados que se utilizan en lugar de llaves? Muy interesante. Vamos ahora a la actividad de comprensión lectora, que dice de la siguiente manera: comprensión lectora. ¿Sucedió antes o después? Lee las siguientes oraciones y ordénalas del 1 al 6, de acuerdo a la lectura anterior. Es decir, después de haber hecho la lectura acerca de la reseña histórica de la llave, vamos a trabajar esta actividad. Acá hay 6 oraciones, 6 enunciados, y en cada espacio, cada rayita que tenemos acá, vamos a ir colocando los números del 1 al 6 según fueron ocurriendo, de acuerdo a lo que está establecido anteriormente. El primer enunciado dice de la siguiente manera: los egipcios las utilizaban 4000 años antes de Cristo, refiriéndose a las llaves. Siguiente, sensores electrónicos la han sustituido. Siguiente, los griegos aseguraban ser los inventores. Siguiente afirmación, los enamorados piden la llave del corazón de su amada. Y la última, tiene muchos significados, refiriéndose siempre a la llave, a la parte simbólica. Entonces acá solo hay que colocar los numeritos según el orden en que aparece la información de la reseña acerca de la llave. Muy bien, vamos ahora a la actividad de desarrollo, donde vamos a ver el desarrollo de nuestro contenido para esta semana. Y el tema o el contenido de aprendizaje es el siguiente: estrategias de escritura, planificación, elaboración, revisión y edición del texto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vamos a aprender acerca de estas estrategias de escritura. En la clase anterior veíamos acerca de estrategias de lectura, por ejemplo, la predicción y la interrogación. Ahora vamos a aprender estrategias para escribir. Sigamos. Dice, ¿qué es el texto? Pregunto a ustedes, ¿qué es el texto? Algunos me van a decir, son letras que están escritas en un cuaderno. Son párrafos contenidos en los libros. Son letras que pueden estar escritas en cualquier parte, en una pizarra, en una roca, etc. Veamos qué tenemos acá. Es toda, manifestación verbal completa que se produce con la intención de expresar un mensaje. Puede ser desarrollada de forma escrita. Por lo general hay textos orales y escritos, pero lo más común es de forma escrita. Entonces, ¿para qué se produce el texto? ¿Con la intención de qué? De expresar un mensaje, es decir, con la intención de comunicar. El texto posee una estructura con elementos que se ordenan según las reglas gramaticales, la ortografía y la unidad de los mensajes para garantizar el éxito de la comunicación. Acá tenemos algunos elementos bien importantes del texto. Nos habla, por ejemplo, de una estructura, nos habla de elementos que se ordenan según las reglas gramaticales, ¿verdad? Nos habla de otro elemento que es la ortografía y la unidad de los mensajes. Entonces, todos estos son elementos del texto. La estructura, es decir, lo que lo conforma. ¿Qué otros elementos conocen ustedes? Piensen unos segundos.
Yo sé que ustedes conocen otros elementos, probablemente con otras palabras. Veamos a continuación la explicación de estos. Para la redacción de textos escritos, aseguremos los siguientes pasos o estrategias. Veamos la primera estrategia o el primer paso. Planificación o preescritura. Veamos en qué consiste. Consiste en organizar lo que se va a escribir de forma ordenada. En este paso se elabora la lista de los personajes que van a participar en la secuencia de eventos sobre los cuales se va a escribir. ¿Qué significa? En este paso vamos a colocar o vamos a ordenar los elementos que yo deseo transmitir, así como hacer una lista de los personajes que van a aparecer en mi escrito, en mi texto. Paso número 2. Elaboración de borrador. Se hace un ensayo o machote del texto. El término más común es el machote. A veces decimos, voy a escribir una carta, un poema, voy a hacer el machote. Eso se refiere a hacer un ensayo, un borrador acerca de ese escrito que después ya lo voy a dejar ya completo, ordenado, revisado, que ya vamos a ver esas siguientes etapas. En este paso no se tienen en cuenta los errores que se puedan cometer. Lo más importante es escribir todo el texto, el cual puede ser una narración o escrito. Es decir, en el borrador vamos a escribir todo el texto de forma completa, sin hacer énfasis en que nos quede algo perfecto. Por eso se llama borrador. Va a ser algo que después lo voy a revisar. Y a eso voy a la siguiente etapa, la revisión. En esta etapa hay una revisión para comprobar si la historia tiene sentido, si se han desarrollado suficientemente los personajes y si existe una secuencia entre el inicio, la mitad de la historia y el fin. Es decir, en la etapa de revisión voy a comprobar si la historia tiene sentido, si concuerdan unas ideas con otras, si existe una secuencia entre el inicio, la mitad de la historia y el final. Es decir, voy a revisar la ortografía, la coherencia, el significado, si realmente lo que yo quiero dar a entender es comprensible. Avancemos a la siguiente presentación, donde tenemos la última etapa de la escritura del texto, que es la edición. Realizar una revisión final del texto y volver a escribirlo una vez realizadas todas las correcciones. En imprenta consiste en publicar el texto escrito por medio de libros. Ya esto es cuando ya es algo a nivel de publicar o editar un libro. Pero para hacer nosotros un escrito sencillo, la edición consiste ya en dejarlo totalmente corregido y tal como lo voy a dar a conocer al público, que puede ser mis maestros, mis compañeros, mis familiares, o sea, el destinatario, hacia quién va destinado mi texto. Ahora vamos a poner en práctica estas etapas o estrategias: la planificación, el borrador, la revisión y la edición. Dice la siguiente información: una vez resueltos estos pasos, tienes que ponerte a escribir. El producto es una aproximación que se irá corrigiendo y reescribiendo. Es decir, que si después me hacen sugerencias acerca de mi escrito y considero que lo puedo mejorar, pues se puede hacer. Veamos la actividad de aprendizaje para esta semana. Utilizando los pasos o estrategias estudiadas, escribir a la par de cada situación lo que se indica. Ilustrar y colorear o recortar y pegar. Tengo acá 3 situaciones planteadas que voy a tomar como base para hacer un escrito. Es decir, ustedes en casita van a hacer un escrito, un texto de máximo 8 renglones de su cuaderno para cada uno y van a hacer un dibujo. Acá ya tengo plasmado uno del literal A, ya está el dibujo acá, y del literal C también. El B no, ese ustedes lo deberán hacer. Pueden hacer recortado y pegado o dibujado y coloreado. Muy bien. Veamos la primera situación. A. ¿En qué piensas cuando un gato negro se cruza en el camino? Acá para escribir la respuesta deberán procurar seguir estos pasos. Primero, hacer como una lista de los personajes o de lo que yo pienso, de las personas involucradas. Por ejemplo, si yo pienso que cuando un gato negro se cruza en el camino va a aparecer un familiar, entonces tenemos que colocar ahí el nombre del familiar, mencionarlo. ¿Qué más podríamos agregar? Pensemos, por favor.
¿Qué otros elementos podríamos tomar en cuenta? Familiares, bueno, el gato. Entonces, en la etapa de planificación hacemos una lista de las ideas que yo quiero transmitir o emociones. Puede ser, por ejemplo, duda, miedo y de los personajes. Luego, en el borrador, pues hago el escrito, ¿verdad? Hago el escrito, empiezo a escribir mi respuesta. Luego, en la revisión, reviso la ortografía, los signos de puntuación y que realmente esté transmitiendo lo que quiero transmitir. Y por último, en la edición ya corrijo la ortografía, los signos de puntuación. Puede ser que mueva una oración de un lado para otro, etc. Para este A me van a escribir los 4 pasos. Planificación, 2 puntos y lo que hicieron en la planificación. Luego en el 2, borrador, 2 puntos y lo que hicieron del borrador o el machote. Luego 3, revisión, las correcciones que hayan hecho. Y en edición, cómo dejaron en sí su texto o su respuesta. El A lo vamos a hacer de forma completa. Ahora, en el B, escribe algunas razones que expresan la importancia del trabajo. Acá, una sola vez, solo me van a colocar la edición, es decir, su respuesta ya planificada, ya habiendo pasado por el borrador, ya revisada y llegando a la edición. Es decir, acá la respuesta nada más. Y en el C, ¿por qué es importante el ahorro en el hogar? Igual, acá solo vamos a escribir la respuesta nada más. Es decir, solo vamos a visualizar la parte de la edición. Solo el A lo vamos a distribuir en las 4 etapas o estrategias de escritura. B o C, ustedes van a hacer las 4 etapas, ¿verdad? Siempre se hacen, pero me lo van a reflejar en su cuaderno de apuntes, solo la respuesta final. Muy bien, y es como llegamos a la tarea que dice de la siguiente manera. Esta tarea nos va a servir de base para el inicio de la unidad número 3, que es lo que vamos a trabajar en nuestra próxima guía de aprendizaje virtual. Y la tarea dice de la siguiente manera. Investiga y explica brevemente en qué consisten las partes de la narración. Inicio, nudo y desenlace. Es decir, vamos a hacer una breve explicación de cada una de estas 3 partes de la narración. Finalmente, les voy a indicar lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno de apuntes. Escribimos las generalidades, guía de aprendizaje fase 1, semana 5, luego el nivel educativo, la asignatura, los indicadores de logro a trabajar, luego anotamos actividades de inicio, vamos a copiar la reflexión, los objetivos de clase, luego solo escribimos actividad de exploración de saberes previos, solamente eso, no es necesario colocar acá la indicación, ni mucho menos copiar el texto. Esto acá no se va a copiar, solo se va a leer. Después, copiamos la parte de comprensión lectora, que sería esto, y colocamos las respuestas, los numeritos acá ordenados en cada oración. Posteriormente, anotamos actividades de desarrollo, copiamos el tema, que es este de acá. Luego vamos a copiar el concepto de qué es el texto, que es esto de acá. Después de eso, nos venimos para acá, esto solo es de lectura. Escribimos esto, para la redacción de textos escritos seguiremos los siguientes pasos o estrategias. Y acá para los 4, que tenemos acá 4 estrategias, escribimos los nombres y sugiero que no copiemos todo, acá resumamos, ¿verdad? Podemos copiar hasta donde esté el primer punto o la primera coma. Por ejemplo, en planificación podríamos dejar, consiste en organizar lo que se va a escribir de forma ordenada, punto, llegamos hasta ahí. Elaboración del borrador. Se hace un ensayo machote del texto. Hasta ahí. Solo ideas claves. Revisión. En esta etapa hay una revisión para comprobar si la historia tiene sentido. Punto. Hasta ahí. Edición. Realizar una revisión final del texto y volver a escribirlo una vez realizadas todas las correcciones. Punto. Hasta ahí. Muy bien. Esta parte es solo de lectura. Luego copiamos la actividad de aprendizaje y hay que resolverla, ¿verdad? Aquí sí. Y pues la tarea que también hay que hacerla. Pero sí, en el desarrollo del contenido hay que aprender a resumir, solo escribir, en este caso, qué es el texto, el concepto clave. Y luego acá las estrategias de escritura, pues ya mencioné que van a trabajar. Esto sería todo para esta semana. Recuérdense que las estrategias de lectura y escritura son bien importantes. No solo deben de aplicarse en el área del lenguaje, sino que en todas las demás materias también se pueden utilizar. Gracias por la atención prestada y nos vemos en una nueva experiencia de aprendizaje virtual. Bendiciones.